Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, querida Adriana, aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Adelante. Pues ayer el presidente de la República, acompañado de un grupo de empresarios notables, anunció el inicio de su política contra la inflación y la carestía y dijo que se había llegado a un pacto para mantener estables y, si es posible, bajos los precios de 24 productos alimentarios de consumo básico. En realidad se trata de productos que configuran la dieta fundamental de los mexicanos. No sé qué tan rápida y eficiente será esta medida y cuándo se verán los resultados concretos, con base en el acuerdo de apoyar a productores agrícolas con precios de garantía y de lograr que los intermediarios y distribuidores finales en supermercados, mercados y plazas no incrementen de más sus ganancias, porque de acuerdo a datos creíbles, en muchas ocasiones incrementan hasta 7 veces el precio entre lo que pagan a productores y en lo que venden estos productos alimentarios a los consumidores, 7 veces. Este que se acaba de dar ayer es un paso indispensable porque la carestía es una pesadilla para una parte muy importante de la población, que son muchos millones de mexicanos de pocos recursos. ¿La mayoría? Así es, y ha aumentado sustantivamente en estos 2 últimos años. Sí. Y también la inflación es una realidad cotidiana con un agravante. De acuerdo con declaraciones del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dados en un evento académico en la UNAM, controlar la inflación tardará por lo menos 1 año y medio. Es una nota que publicó La Jornada, porque esta inflación es una secuela de la pandemia y de la guerra que está en curso. La situación es delicada y encuentra al actual gobierno ante desafíos globales como pandemia y guerra, pero también enfrenta los retos internos derivados de lo que son decisiones, a mi juicio, erróneas en el ámbito de política administrativa. De esta suma de problemas se derivan datos escalofriantes. De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, el país está importando el 53% del arroz y el 65% del trigo que nos comemos y se mantiene como el principal importador de maíz en el mundo. Bueno, no voy a ser pesimista, si nos llegaran a cerrar las fronteras, pues nos moriríamos de hambre. Ay, cállate. Pues no, sí, los viejos sueños de la autosuficiencia alimentaria para México están bastante distantes. Muy. Y voy ahora a un asunto de política administrativa. A ver. Delicado. El gobierno encabezado por el presidente López Obrador se propuso combatir a la corrupción como un lema central de su campaña electoral y un asunto medular de su administración. A más de la mitad de su mandato, es justo reconocer que el buen propósito está lejos de cumplirse. Algunas informaciones difundidas, no por los medios que son los estimados opositores y críticos, sino por medios de comunicación que se estiman simpatizantes de la Cuarta Transformación, no digo incondicionales o subordinados, pero sí con una cercanía, nos ubican ante una realidad que desde el gobierno requieren reconocer y remediar. Es el caso de la información también publicada por La Jornada el pasado lunes. De acuerdo con ella, en el nuevo organismo creado en 2019 con el nombre de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, se han registrado desviaciones de recursos por alrededor de 10,000 millones de pesos durante 2019 y 2020. Con base en esta información, el caso ha sido turnado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República y se han abierto por lo menos 15 carpetas de investigación.
El caso es grave y notorio. Los presuntos actos de corrupción en sí, pero también por el área en que se han cometido, que es precisamente la vinculada a la alimentación de la gente más pobre de México, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, habitantes de las zonas marginadas de las ciudades y de las zonas rurales más aisladas del México profundo y oscuro. Con Segalmex se quiso revivir a la CONASUPO, la cual fue realmente desaparecida durante la administración del presidente Ernesto Zedillo y fue desaparecida por el cúmulo de corruptelas y fraudes que se empezaron a denunciar o que se habían denunciado. En diciembre de 1994 solo fueron rescatadas de lo que fue la CONASUPO 2 empresas paraestatales, Diconsa y Liconsa. Lo demás fue borrado. Y estas 2 empresas fueron ahora vinculadas a Segalmex. De acuerdo a mi experiencia personal, porque fui directora de Liconsa en el sexenio cedillista, la clave del fracaso de CONASUPO fue la acumulación de facultades y responsabilidades como empresa del Estado, pero empresa al fin, en un país más grande, con una sociedad más informada y crítica, y con sistemas de control y vigilancia más activos y modernos, con los que no contaban políticos y funcionarios acostumbrados a hacer de los recursos públicos su caja privada. Así era. Nomás privada. Volver a reunir en una sola entidad paraestatal, como fue CONASUPO, ahora dependiente otra vez de la Secretaría de Agricultura, toda vez que fue desaparecida la Secretaría de Desarrollo Social, a donde pertenecían antes Liconsa y Diconsa, cuando desapareció la CONASUPO, es que no solo mirar con nostalgia los años 60 y 70, que no volverán, sino querer ahorrar centavos y tirar pesos. No sé si lo hicieron, esta suma, esta conjunción, para ahorrar dinero en el pago de sueldos a funcionarios medios y superiores que toman decisiones importantes y concentrar toda la responsabilidad en unos cuantos. Pero la verdad es que Diconsa y Liconsa son empresas muy grandes y complejas. Atienden las necesidades de muchos millones de mexicanos y manejan recursos por muchos millones de pesos, no solo de lo que reciben del erario público, sino de lo que compran y venden. Esto es importante. Aparte de sus tareas tradicionales, que es manejar tiendas y tienditas en los lugares más apartados del país, Segalmex se ha dedicado, también ahora le han dicho que tiene la obligación de apoyar a los productores agrícolas. Yo voy a dar un dato que me consta, ¿verdad? Liconsa, por decir una cuestión específica, reparte leche a precio subsidiado a millones de niños. Yo recibí la dirección de Liconsa con un padrón de 3.200.000 niños beneficiados. Y lo dejé con 5.500.000 millones de niños porque decidí llevar el programa a las zonas indígenas y rurales. Hasta con galletas, recuerdo, sí, que hiciste galletas de leche porque hay lugares en los que ni hay agua para tomarse la leche en polvo, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. No, y además conté con el apoyo de todos los trabajadores de Liconsa, las trabajadoras y los trabajadores en todo el país, sociales, muy importantes del país, para que niños o familias que no estaban acostumbrados a tomar leche pudieran tomársela sin que les hiciera daño, porque lo único que podían tomar caliente y hervían el agua para eso es para el atole. Sí. Entonces los enseñaron a hacer atole con leche, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea que se puede, Socorro, se puede. No, por supuesto que sí se puede, y por eso decidimos sacar el programa solo de las zonas muy pobres, marginadas de la ciudad, las grandes ciudades, y llevarla a esas zonas indígenas y rurales que más apartadas, donde abundan más, aunque no se vean o se vean menos, las criaturas con caritas llenas de manchas blancas por la desnutrición,
porque solo comen cuando son niños y los destetan caldo de frijoles y atole de maíz. Pero volviendo al presente, al parecer el nuevo organismo ha manejado, Segalmex, apoyos a la producción agrícola con un alto grado de ineficiencia o corrupción. A lo anterior se agrega el hecho de que un inconsciente irresponsable a cargo de finanzas de ese organismo desvió 100 millones de pesos para comprar acciones bursátiles. Esto es para la especulación financiera. Como si a empresas destinadas a atender la alimentación de los más pobres faltaran bocas hambrientas y les sobrara dinero en un país como México y en esta época. Estoy escandalizada como muchos mexicanos, pero no comparto la tendencia a culpar de todo al responsable mayor de la empresa Segalmex, que fue hasta hace poco Ignacio Valle, y que lo han hecho comparecer ante la Fiscalía General de la República en diversas ocasiones, y yo creo que lo tienen un poco secuestrado con un nuevo cargo que le dieron en la Secretaría de Gobernación. ¡Qué bien, que lo premien! No, pues yo creo que para tenerlo a la vista. La responsabilidad mayor recae, a mi juicio, en quien no quiere aprender de los errores y fracasos e insiste en concentrar funciones complejas en unas cuantas personas o en una persona. Quizá el error mayor de Ovalle fue aceptar una responsabilidad imitando a Conasupo cuando se está viviendo otra realidad y otro tiempo. Y otro caso de complejidades administrativas, de política administrativa. Se ha anunciado que el secretario de la Función Pública y el de Gobernación cesaron por supuestas irregularidades a 3 altos funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor y nombraron en su lugar a 2 subprocuradores y a un director, mientras que el titular de esa dependencia, Ricardo Sheffield, dice que no sabe nada del asunto. ¿Cómo va a ser? O sea, le pagan por ser florero en un desorden de esta naturaleza. Sí, es absurdo. ¿Por qué dicen a medias las cosas? Sí, pero Sheffield era uno de los asistentes más asiduos a las mañaneras del presidente de la República y ahora salen con una cuestión de este tipo, que le corren a sus gentes subordinados inmediatos y dice que no sabía, ¿no? Que no tenía la menor idea de esto. Bueno, digo yo, ¿por qué no renuncian? Pues sí, ¿verdad? Si no sabe qué pasa. No es menos grave, Adriana, y con esto concluyo, el anuncio de que la Secretaría de la Función Pública, responsable histórica de controlar y vigilar la administración pública, antes se llamaba Contraloría General de la Federación, se va a dedicar ahora, es un anuncio, a concentrar todas las compras estratégicas del gobierno federal. Bueno, yo creo que es otro error en curso, pero más grande, y cabe la pregunta, ¿y quién vigilará a los vigilantes? Pues necesitamos un vigilante para el vigilante, un policía, lo comento aquí con el auditorio, un policía para que vigile al policía, que a su vez vigilará a los policías. Pues, pero dedicar a quien se encarga precisamente de vigilar, que se hagan las compras, todos los procesos administrativos de acuerdo con la ley, y en las mejores condiciones de precio y calidad para el gobierno federal, cuidando el presupuesto federal, lo van a poner a cargo de hacer esas compras estratégicas. Esto, bueno, a mí realmente me parece que sí son errores en cadena de carácter administrativo y político, o sea, de política administrativa. Totalmente, Socorro Díaz, como siempre, cuánta razón tienes. Y muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima semana. Gracias, Adriana, hasta la próxima, un gran abrazo. Igualmente para ti, gracias.